Minutos, 7:32 minutos. Comenzamos entonces nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Decía Alexis que tenemos una mañana agradable y en efecto tenemos una muy bonita mañana hoy en la capital de la República, miércoles, mitad de la semana, 3 de febrero de 2021. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados de temperatura ya en Quito, cielo despejado, el sol nos acompaña. Y para acompañarles a ustedes, amigos, les ofrecemos la siguiente agenda de entrevistas. En pocos instantes más estará en nuestros estudios el señor Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino y observador internacional del proceso electoral ecuatoriano, estos comicios que viviremos el próximo domingo. Con él haremos un análisis de cómo avanza este proceso electoral y la labor, sin duda, fundamental que van a cumplir los observadores internacionales. También estará con nosotros el ingeniero Omar Maluk, analista, investigador y docente universitario. Con él también analizaremos este proceso electoral y lo que podríamos esperar el próximo domingo. Y finalmente estará con nosotros el doctor Hernán Reyes, comunicador y docente universitario, el rol que están cumpliendo los medios de comunicación en este proceso electoral. Hay medios de comunicación que están cumpliendo con su labor de informar, o hay medios de comunicación que se han vuelto actores políticos a favor de una candidatura en este proceso electoral. Lo sabremos con Hernán Reyes. Esta es la agenda de invitados que les ofrecemos esta mañana, Alexis. Alexis, A ver, estoy yo mismo silenciado, te me autocensuras. autocensuré. Sí. Oye, muy buena agenda, de verdad, de lujo los invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a abordar el tema de los observadores que está generando también polémica. Vamos a hablar con Omar Maluk, que ya no se pueden hablar de encuestas, ya no se puede dar cifras ni datos, pero sí analizar lo que podrían ser, digamos, las tendencias y a dónde podrían ir votos de Noboa, sobre todo, ¿no? Que Omar Maluk venía trabajando, asesorando a Álvaro Noboa, a dónde podrían irse esos votos, qué es lo que va a ocurrir. Y claro, lo que sucede con los medios de comunicación, con un analista catedrático, académico de la talla de Hernán, un lujo, la verdad. Muy buena la Sí, agenda que han propuesto el día de hoy. es interesante, sobre todo esta última parte, Alexis, por el rol que están jugando varios medios de comunicación que se han vuelto, en mi personal y humilde criterio, actores políticos en esta campaña electoral. Tú has visto cómo se ha generado una serie de informaciones no comprobadas, no verificadas o denominadas fake news, y que han sido reproducidas constantemente por medios de comunicación que están claramente identificados con una candidatura. Es más, me atrevería a decir que algunos de ellos se han convertido incluso hasta en jefes de campaña de esa candidatura. Entonces, sin duda va a ser muy interesante conversar con Hernán sobre el rol que están cumpliendo los medios de comunicación. Pero ya se encuentra con nosotros Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino y observador internacional del proceso electoral ecuatoriano, parlamentario en Bolivia también. ¿Cómo está, Adolfo? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal en Quito, Ecuador. ¿Cómo mira usted como observador internacional el proceso electoral en el Ecuador, la forma como se ha llevado a cabo hasta el momento en la parte preliminar, y qué expectativas debemos tener los ecuatorianos sobre el rol que van a cumplir ustedes como observadores internacionales el próximo domingo? Le saludamos Alexis Moncayo, quien está vía telemática, por eso le voy a pedir por favor que se ponga los audífonos, y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo está, Adolfo? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Licenia. Bienvenido. Un gran saludo a ustedes y por supuesto también a la gente que sigue Pichincha Comunicaciones. La primera, el primer punto que debemos mencionar es que el Parlamento Andino ha decidido fortalecer su misión de observación electoral a partir de los acontecimientos en los últimos 2 años en América Latina, con base en el propio fundamento normativo del Parlamento Andino, también, por supuesto, también toda la normativa constitutiva de la comunidad andina, nos obliga a ser terriblemente celosos de la preservación, la defensa y la profundización de la democracia en la comunidad andina. Y desde la creación, el año 2000, la MOPA, la Misión de Observación del Parlamento Andino, ha tenido varias incursiones, pero en esta época es algo vital. Es algo vital por los acontecimientos que se han dado en los últimos 2 años en nuestro continente. Acontecimientos muy duros, acontecimientos que marcan una tendencia hacia por lo menos 3 lecturas de la democracia
que también están en juego en los contextos como el actual en el Ecuador, pero que corresponden a una tendencia más general. Una lectura de la democracia restringida, muy parecida a la de los regímenes híbridos en la, en la transición de las dictaduras hacia las democracias, una fuerte carga autoritaria y al mismo tiempo restricción de derechos. Esa es una lectura de la democracia en plena crisis institucional y crisis múltiple generada también por la propia pandemia. La segunda tendencia es una tendencia a reivindicar a las democracias pactadas o las democracias entre tradicionales élites políticas, democracias representativas, pero que se manifestaron en un tono bastante restringido en nuestros países. Y la tercera tendencia es la tendencia a democratizar la propia democracia. Entonces, este es el debate que está en juego, y precisamente porque existen estas tres tendencias, han habido momentos muy duros en nuestros países, intentos de prorroguismo de gobiernos, intentos de proscribir a fuerzas políticas, golpes de Estado y finalmente una participación poco bondadosa de organismos internacionales en la observación de las democracias. Este es el contexto en el cual la MOPA, la misión de observación del Parlamento Andino, se hace presente con una buena delegación para la observación electoral en el Ecuador, preocupados porque la tendencia a nivel latinoamericano es esa, de poner muchos escollos a la institucionalidad democrática, y nuestro papel es defender la institucionalidad democrática en nuestros países. Adolfo, le voy a pedir que escuche, viene a continuación nuestro compañero Alexis Moncayo, que está vía telemática, usted lo puede observar allí para la siguiente pregunta. Un gusto, Alexis, mil disculpas, abrazo. No lo había visto. Un fuerte abrazo, Adolfo, buen día y bienvenido al Ecuador. Está clarísimo la introducción que hace nuestro invitado el día de hoy sobre la situación que atraviesan nuestras democracias. Este es un tema, además, y lo ha dicho muy bien al cierre, es un tema regional. Preocupa eso, por un lado, Adolfo, que exista un plan regional, porque uno creía que lo que sucedió en la década de los 70 ya había quedado en los 70, que ya no íbamos a volver nuevamente a vivir cosas como la del Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no? Pero vemos que hoy, a través de otros mecanismos, además muchísimo mejor pensados, ¿no? Como el del famoso lawfare, que es la utilización del sistema judicial para la persecución y la proscripción de los adversarios políticos, están intentando nuevamente generar ese tipo de escenarios. Hay un plan regional precisamente para impedir que la izquierda regrese al poder vía democrática, eso por un lado. Y lo otro, ¿cuánta similitud encuentra Adolfo Mendoza entre lo que está viviendo en este momento el Ecuador y lo que vivió Bolivia a finales del 2019? Sobre la primera pregunta, Alexis, el contexto creo que es un poco más amplio, va más allá de América Latina. En estos tiempos de pandemia, en realidad hay una especie de intento de reestructuración de la propia estatalidad en el mundo entero. Una estatalidad que va incluso más allá del lawfare, que es la versión light de el intento de construir una estatalidad autoritaria donde se pone hasta en tela de juicio las conquistas sociales y los derechos, especialmente los derechos colectivos. Entonces, no solamente es un asunto de Sudamérica, no solamente es un asunto de Latinoamérica, es parte de un movimiento general de la época. Por eso es que hay que hablar con total franqueza de lo que sucede en nuestros países, porque estas tendencias están en juego. Y evidentemente, en el caso de el mundo andino, preocupa esto por los antecedentes que hemos tenido, por el golpe de Estado en Bolivia en noviembre del 2019, por la manera en que se instaló un relato de fraude que después permitió justificar la ruptura institucional, por la desacertada y en determinado momento no solamente polémica, sino
vergonzosa actuación de algunas misiones internacionales que no estuvieron a la altura de las circunstancias para la defensa de la democracia. ¿Usted cree que Adolfo cree que esto se pueda repetir acá exactamente con lo que decía Alexis, con la misión de la Organización de Estados Americanos? De juzgar a todos por unos, pero representan al mismo organismo regional y representan también a la misma secretaría de este organismo que en días anteriores se reunió con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, con uno de sus alfiles, una de sus manos derechas, como el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y ellos han mostrado públicamente, incluso llevaron ese mensaje a los Estados Unidos, su oposición a que una de los candidatos pueda tener esta opción de ganar la presidencia de la República. ¿Podemos confiar en que esta misión de observación de la Organización de Estados Americanos no repita los errores o no actúe de la forma como lo hizo en Bolivia, en el Ecuador? ¿Ahí usted cree el escenario para que eso se repita o no? Confiamos en que todas estas circunstancias hayan permitido evaluar el papel de las misiones de observación y sobre todo el carácter específico que tiene la defensa de la institucionalidad democrática en el marco de la libre determinación y de la autodeterminación de los estados al margen de la injerencia. Algo que evidentemente es muy complicado cuando se trata de evaluar las posturas de organizaciones como la Organización de Estados Americanos. O sea, nosotros confiamos en que todo eso ha sido una lección para corregir algunos elementos que nos permitan una adecuada formulación de la observación electoral. Respecto a la segunda pregunta, Alexis, el paralelismo entre lo que ocurre en Ecuador y Bolivia. Como no es un proceso electoral todavía concluido, en verdad no se pueden tampoco sacar algunas suposiciones preliminares, pero sí lo podemos ver en términos de tendencia, nuevamente de tendencia regional. Hay la tendencia a prorrogar mandatos de manera innecesaria en varios países de América Latina y el mundo. Y esta tendencia al prorroguismo de algunos gobiernos, que inmediatamente nos hace pensar en la figura del golpe de Estado, es parte de esta lectura restringida de la democracia que liga una actuación autoritaria con la restricción de los derechos. Es parte del movimiento general de la época. Esta tendencia a veces se flexibiliza un poco aceptando el papel de los cuerpos legislativos o de los órganos electorales para más bien tender a blindar una democracia restringida, una democracia a la vieja usanza, donde solamente pueden repartirse la preferencia electoral las tradicionales élites políticas. De ahí es que en todos nuestros países muchas figuras del pasado que aparecen aparentemente como renovación están expresando este intento de volver a una democracia representativa de corte elitario. Acá pasa algo parecido, perdón, Adolfo, te interrumpa ahí, porque sí valdría la pena también contextualizar un poco lo que ocurre en Ecuador con respecto de esta respuesta que nos está dando nuestro invitado. Y es que aquí nos han dicho, no volvamos al pasado, pero claro, ese pasado más inmediato es el pasado de los 10 años del gobierno de Correa, ¿no? Eso es lo que nos han dicho. Pero por otro lado, la derecha quizás más radical, tiene a un candidato que fue parte de un gobierno que el Ecuador lo recuerda como el peor de los últimos años, que fue el de Zamil Mawad, que provocó el feriado bancario, la crisis financiera, el congelamiento de depósitos y el relato que hacíamos al final de nuestro comentario. Entonces, Lasso fue parte de ese gobierno. Lasso fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez, que firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, algo muy parecido a lo que ha hecho ahora Lenín Moreno. Entonces creo que ahí también la figura esta de Guillermo Lasso se enmarca, se encuadra en este relato que nos hace Adolfo, de estos personajes que hoy se presentan como la renovación, entre comillas, pero que forman parte de ese pasado, que fue un pasado bastante malo y muy negativo, ¿no? Voy a poner
de Bolivia. Las candidaturas, en base a un relato de renovación, aparentemente respondían a nuevos criterios. Estoy hablando de las elecciones de octubre de 2020, no de las elecciones de octubre del 2019, un mes antes de que se dé el golpe de Estado, en noviembre del 2019 en Bolivia. ¿Quiénes tenían las candidaturas? Además de la candidatura del Movimiento al Socialismo, el año pasado, en octubre, estaba el señor Mesa, que fue el vicepresidente y presidente del Estado en Bolivia antes de la reforma constitucional, el 2004, y antes, el 2002 y 2003, vicepresidente. El señor Tuto Quiroga, que finalmente se retiró de las elecciones, fue presidente el año 2000-2001, fue vicepresidente del exdictador Hugo Banzer Suárez en esa época. Y bueno, podríamos ubicar también un conjunto de personajes que en verdad lo que estaban traduciendo en el caso de Bolivia es el intento de retorno al viejo esquema restringido de las democracias dirigidas por las viejas élites políticas. Y creo que esta es una tonalidad, insisto, estructural, como una tendencia mucho más abarcadora, y sí, cada formación social, cada país es un ejemplo del funcionamiento de esta tendencia. Ahora, yo quisiera también su criterio respecto al pronunciamiento que ha hecho en las últimas horas vocales del Consejo Nacional Electoral, en este caso el vicepresidente Enrique Pita, que ha pedido que se le retire la carta de acreditación a 2 observadores españoles del proceso electoral que van a estar trabajando también el próximo domingo. Este tipo de solicitudes, de acciones, de deseos de una autoridad electoral, ¿en qué manera pueden afectar precisamente a la transparencia que debe tener este proceso? Una transparencia que ustedes, como observadores internacionales, están encargados de supervisar. De acuerdo a la normativa electoral ecuatoriana, nosotros confiamos en las decisiones mancomunadas colectivas del administrador electoral de las elecciones, y mientras no exista una decisión en conjunto del CNE, obviamente nosotros no nos vamos a pronunciar sobre opiniones que son de autoridades específicas más allá de la existencia del cuerpo colegiado. Un segundo elemento es que con la misma insistencia que se puede criticar alguna declaración de algunos observadores, como el caso que se señala de los 2 españoles, también podría criticarse con el caso de la Organización de Estados Americanos. Es decir, que en el fondo lo que hay que evitar hacer es que la propia misión de observación deje de reflexionar sobre los propios criterios de defensa de la democracia que es necesario tener. Mientras más observadores electorales, mejor para la transparencia de los procesos electorales. Mientras más plural sea la observación electoral, por tanto, participen y porque hay que señalar que la neutralidad en este caso es falsa. Una cosa es el cumplimiento de las normas electorales, el sentido de transparencia y la objetividad a la hora de verificar el avance del proceso electoral, y otra muy distinta es olvidarnos que en realidad detrás del propio juego de la democracia está el pluralismo político e ideológico, que también forma parte de las misiones electorales. Rechazar por un argumento u otro a las misiones electorales es rechazar una de las bases fundamentales del funcionamiento democrático, que es el pluralismo político e ideológico. 7 de la mañana con 52 minutos, estamos conversando con Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino y observador internacional en este proceso electoral que está viviendo el Ecuador. A propósito de este concepto del que habla Adolfo, nuestro invitado esta mañana, el del pluralismo, que es algo que además a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación le ha costado tanto, ¿no? Reforzar, ejercer precisamente ese rol de ser
plataformas plurales para construir una mejor y más sólida democracia. Han hecho todo lo contrario. Y ahí también yo sí quisiera una valoración de nuestro invitado con respecto de los relatos que se han ido creando en la opinión pública y en los medios de comunicación. A propósito de lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Que un medio colombiano le pasan una información el viernes, no contrastan nada, publican y resulta que ya el ELN es uno de los financistas de la campaña de Arauz. Durante los 10 años del gobierno de Correa, en donde se desarrollaron por lo menos 14 procesos electorales, incluidas consultas populares, estos medios de comunicación y estos opinadores, generadores de opinión, Adolfo, se encargaron de decir que vivíamos en una dictadura, pero estuvimos 14 veces convocados a las urnas en 10 años, pero vivíamos en dictadura, según lo que ellos posicionaban en sus relatos, en sus narrativas, en sus discursos, en sus intervenciones en los grandes medios. Esa píldora nos la duraron durante los 10 años a los ecuatorianos, y hoy casi que parecería que terminaron de convencer, ¿no?, de que había dictadura en el Ecuador, y que lo democrático es únicamente cuando eliges a los candidatos de su preferencia. Entonces, cuando gana la izquierda, es inmediatamente una dictadura. Cuando gana la derecha, ahí sí todos somos demócratas. Ese tipo de relatos, ese tipo de narrativas, ¿cómo se deben empezar a deconstruirlas? Uno, evitando el cerco mediático. Dos, asumiendo una distancia, una lectura diferente de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Son dos derechos que no necesariamente conducen a la misma meta. En determinado momento, la libertad de prensa es contraria a la propia libertad de expresión. La libertad de expresión es la libertad de cada ciudadano de emitir sus criterios respecto de lo que acontece en su vida y en la institucionalidad de su país. En cambio, la libertad de prensa está muy unida a el sentido de propiedad del medio, y es a veces por ahí donde se empieza a introducir el bichito de la censura y de la autocensura. Entonces es necesario hacer una lectura desdoblada de estos elementos y no confundir nunca la libertad de expresión con la libertad de prensa. Y un tercer elemento: Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, señalaba en la época de los 80, y esto caló mucho en la sociología política en la década de los 90 y sobre todo a principios del milenio, señalaba que la opinión pública no existe, que en realidad lo que hacen los medios de comunicación es fortalecer algunos criterios de opinión pública y convertir en sentidos comunes algunos mitos de la democracia. Es decir, que la opinión pública no existe por sí misma, sino que se forma. Y los grandes actores de la formación de la opinión pública son los medios de comunicación de masas, reforzados ahora por las redes sociales. Entonces, todos estos criterios a los que apunta Alexis tienen que ver con una estrategia que va más apegada a los sentidos de propiedad del medio de comunicación que los sentidos de libertad de expresión, y va más apegada a los sentidos de, nuevamente, una de las tendencias de restricción democrática que se acompaña de la creación de mitos, de la creación de nuevos sentidos comunes. En Bolivia, durante 1 año y medio machacaron sobre el carácter supuestamente dictatorial de los gobiernos de Evo Morales y sobre el fraude electoral. Se demostró en la elección de octubre del año pasado que ni lo uno ni lo otro ocurría. Ni había dictadura de Evo Morales, ni era posible pensar en un fraude electoral en Bolivia, porque la fuerza política, el movimiento al socialismo, obtuvo 55.10% de la preferencia electoral, algo que se dudaba 1 año antes. Es decir, creo que todos estos elementos nos dan para pensar que hay un relato que intenta descalificar
a gobiernos progresistas y a tendencias progresistas que son las que creen finalmente en la integración. Y ahí es donde me permito, Alexis, a hacer una puntualización respecto del Parlamento andino. Han habido voces que discutían incluso la posibilidad de elegir representantes ecuatorianas y ecuatorianos al Parlamento andino, con todo esto de la posibilidad o no de impresión de las boletas de sufragio, que todavía no está etcétera. Totalmente claro, porque todavía no han terminado y nos han mandado todas estas Exacto. papeletas al exterior. Exacto, entonces ahí en el fondo hay una discusión mayor. No creer en la elección de representantes ante un organismo parlamentario subregional es no creer en la integración. Es no creer en que hay un bien común a preservar en nuestros países de manera conjunta. Por ejemplo, sería una potencia muy considerable que el conjunto de los países pueda negociar de manera abierta la necesidad de proveer las vacunas para toda la comunidad andina. Esto tendría una potencia mucho más efectiva que lo que puedan hacer los países en términos cada uno por su lado. Sí, aislados. Y lo hemos visto en la discusión de la adquisición de las vacunas, el sentido de cooperación que ha habido del gobierno argentino con algunos otros gobiernos, entre ellos Bolivia, el sentido de cooperación también de Bolivia con la Argentina, elementos que nos dan a pensar que los mecanismos de integración deben ser también, ¿no? Con el gobierno mexicano, por supuesto. Entonces, son mecanismos de integración que los debemos valorar. Y estas voces que en el fondo intentan afectar a nuestras representaciones en los parlamentos de integración son voces que no creen en la unidad, que no creen en lo común, que no creen en la integración como parte vital de la construcción democrática hacia adelante. Muchísimas gracias, Adolfo. Nada más para rápidamente le pido cuántas personas integran la misión y en qué ciudades van a estar trabajando. Esta distribución se va a hacer dependiendo de las propias reglas de juego de la autoridad electoral en el Ecuador, y la misión está integrada por 6 personas de distintos países. Es una misión que tiene además una característica muy específica que combina representantes electos por voto popular, que es el caso boliviano, y representantes designados por los parlamentos, que es el caso colombiano, que también nos va a acompañar. Hemos tratado de trabajar una misión de observación también con carácter plural y con estos dos horizontes, de promover los sentidos precisos de la integración como bien común y de defensa de la democracia. Muchísimas gracias a Adolfo Mendoza, andino y observador internacional del proceso electoral ecuatoriano. Muchísimas gracias, Adolfo.